Presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Santiago Escobar y Mirko Macari. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Muy buenos días a los auditores y a don Fernando Paulsen y a don Mirko Macari. Mirko Macari, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy tocado porque yo todavía me quedaba la ilusión de que el partido se iba a jugar en Argentina, pero no, al final creo que mi ideología hace una proyección de deseos, de creer que el pueblo vale algo en este mundo de los negocios. No vale nada. Pero absolutamente nada. Es la imagen del fracaso, a mi modo de ver, más estrepitoso que ha tenido el fútbol sudamericano quizás en su historia. El no poder organizar una Copa Libertadores de América en su propio territorio. Y hacerla en España. Además. Ahora, bueno, el partido fue más o menos el primer tiempo extraordinario, el segundo, 3 goles de River, somos campeones. Fue vibrante, felicitaciones, Sí, Fernando, me mandaste las felicitaciones rápidamente. Socio de River, pero yo soy ciudadano globalizado, así que no reparé en ningún fenómeno de fracaso y simplemente me concentré en el espectáculo y lo disfruté mucho. Un viejo absolutamente anclado en fetiches del pasado. El pueblo ya no cuenta, de verdad. El pasado puede ser un lastre en la vida. Puede ser un lastre, pero ya... Cuando no se resuelve apropiadamente. Cuando tú veis las cosas a 4 o 5 años plazo, como plazo final. Entonces, ¿para qué? Pero bueno, es bueno morir desilusionado, muere más tranquilo. Eso es verdad. Eso es verdad, esa es una buena frase. Es mejor no crecer con ilusiones. Bueno, porque eso era martirologio, pero hoy día ya no tampoco. No, además que las ilusiones, desgraciadamente, no son resorte de la voluntad de uno. Nacen, no se crean en la medida que tú ves cosas que de repente te llaman la atención y se te prende una llamita que tú no querés que se prenda, porque te afecta, te duele, si es que no funciona. Pero, oye, es como el amor. Estoy salvaguardado esos mecanismos. Es como el amor, que no es una cosa voluntaria. No es algo que tú digas, oye, ¿sabes qué? Mañana me voy a enamorar. No, ocurre nomás. Pasa, y contra tu voluntad a veces. ¿En qué momento nos jodimos? ¿En qué momento nos metimos en este tema? Oye, bueno. ¿En qué momento nos metimos en este tema de decir el gobierno, no? Con el tema del pacto migratorio. Pero mira, el pacto migratorio es una cosa ya que la vamos a conversar. Me dicen a mí personas que saben que se vienen 2 o 3 renuncias de altos oficiales de Carabineros equivalentes a la que renunció ahora al interinato el general que acaba de renunciar, el subrogante de orden y seguridad, y que ese tema está tan lejos de tenerse claro afuera, parece que es mucho peor adentro. Y que si es que los fiscales quisieran buscar casos anteriores en materia de declaraciones, van a encontrar centenares de declaraciones falsas. Así es. Ordenadas por los mandos. Bueno, pero es que es el consenso institucional interno. O sea, pasó por ir arreglando el monito. Es decir, Carabineros tiene un despegue en su historia enorme para la autonomía, que es positivo, que es fundamental además a través de la formación de la tropa, disciplinada, no abusiva, en fin, y que siempre luchó entre esta alma militar, ¿no es cierto?, de nacer de un regimiento de carabineros del ejército y transformarse en una policía apta, disciplinarla en el respeto a los ciudadanos, etcétera, que es lo fundamental para los policías, para que no sean brutales, en fin, qué sé yo, y además honesta, o sea, que sea una policía que no se aprovecha de su posición de supremacía transitoria en la administración de la realidad frente a los ciudadanos,
Pero durante la dictadura, época de impunidad desde el punto de vista del autoritarismo, perdón, se fue para atrás. O sea, se generaron otra vez los globos en los cuales la impunidad era muy grande. Y entonces empezaron por robarle el rancho a la propia tropa, a los oficiales. ¿Ah? O sea, le robaban la plata y además una serie de prácticas, el regalo para la señora, del capitán, del comisario, en fin, qué sé yo, los alguaciles y toda esta trama, ¿no?, de vínculo. Y de alguna manera empezó a perderse o quedó en suspenso. Y yo creo que la Concertación hizo muy mal su trabajo, la pega de reconstitución moral, institucional. Entonces, yo digo, lo decía en un programa pasado, los demócratas no se están portando como demócratas porque en esta pasadita estamos perdiendo el poquito viento de cola que queda para poder rescatar una buena policía. Y lo peor que le puede pasar a un país es una policía corrupta, es peor que el crimen organizado. Una policía corrupta o una policía que no tiene consenso de lo que significa su autoridad frente al resto de los ciudadanos es la peor lacra para un país, porque tus derechos civiles, Fernando, no están asegurados en la calle. No están asegurados, ¿no? O sea, tú veías aparecer un policía y no sabías si te va a asaltar o no. No sabes esas cosas esenciales y entonces, ¿en qué momento te cargan una prueba, te meten un papelillo de coca en el bolsillo, te intervienen el teléfono, te montan una mentira o te pasan mal el parte? Como lo hicieron con los manifestantes en la Araucanía, que para cargarles un poquito la mata, los pasaron además eran disturbios más estado de ebriedad. Y el juez se dio cuenta que los tipos no habían bebido, pero ni chicha de arroz, tuvo que soltar. Es que ese es el drama de lo que estamos viviendo. Entonces lo estamos viviendo ya en el mando y la verdad es que yo creo que tiene razón. O sea, para mí lo del pacto migratorio, y qué tendrá que ver una cosa con otra, digo, pero es que tenemos problemas internos graves y esto es grave, ¿no es cierto? Y hay que ahora achicar el problema. Lo que es más grave, a mi modo de ver, es cuando esto se descubre, me parece. Ok, estupendo que se descubra, se plantee, se hagan movimientos incluso, pero que pasen dos o tres cosas. Una, se dé cuenta la autoridad máxima del país que este no es un problema de una institución, sino que de bajito le sale otra institución, con el caso ya que venía con el Milico Gate y ahora con el caso de las filtraciones del ejército. Pero el presidente trata de mandar un mensaje de que esto para acá, ¿ah? Como lo hizo en algún momento dado ese presidente norteamericano que colgó un letrero en la puerta de su oficina en la Casa Blanca que decía "The buck stops here". El dólar termina aquí. Dentro de esa puerta no se podía coimear. Era absolutamente... No no vengas con nada que no sea. Bueno, la cosa es que manda una señal y escoge para mandar la señal a la Fuerza Aérea. Y le pregunta cuánto gastaron, los combina a decir cuánto gastaron en su presentación de cambio de mando, y los critica porque encuentra que fue superfluo. Y tú tienes en menos de 2 semanas a Carabineros en una situación criminal policial brutal, a el ejército metido entre las declaraciones del comandante en jefe que habla de que oficiales y suboficiales venden armas a los narcos y que tienen que defender con dientes y muelas el sistema de prevención, y tienes ahora a la Fuerza Aérea gastando una cantidad de plata exorbitante, y bueno, y empiezan a pasar cosas, empieza el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea a salir, que es lo más brutal que yo he visto hasta ahora que le han dicho Piñera. No creo que haya, te lo voy a poner porque creo que lo voy a leer un pedacito porque me parece impresionante lo que dice Ortega. Bueno, la voy a pillar porque
pero básicamente dice que él cuando entregó el mando y se hizo, cuando él recibió el mando, fue mucho más oneroso que esto. Dice que lo que pasa es que al presidente, cuando se le caen 2 o 3 puntos de las encuestas, necesita un chivo expiatorio, en este caso somos nosotros. No se lo mandó a decir con nadie. A nadie, así, pero aquí, así directamente, el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Y dice que esto es de una injusticia brutal, porque cuando se hace en una combinación de movimiento de tropa con movimiento aéreo, son de las oportunidades que se tienen, a veces de las excusas de las oportunidades que se tienen para generar entrenamiento de combinación, horas de vuelo y entrenamiento de combinaciones de cosas. Bueno, eso es una mentira. No, pero está bien, del general. Pero está bien. Lo digo con toda responsabilidad. Es una mentira del general. Tú no vayas a hacer entrenamiento en este tipo de cosas. Bueno, estoy diciendo lo que el hombre dice. Claro. Pero se lo dice al presidente de la República. Por eso una falta y le dice, a usted bajó 2 puntos las encuestas y entonces había que buscar a alguien con quien cargarse y se cargó con nosotros. Mira, yo de verdad, Fernando, creo que lo que demuestra la actitud del presidente es que tiene una voluntad, pero en el vacío, porque no hay conocimiento técnico de la rama y a quienes se está dirigiendo. El control de recursos en las Fuerzas Armadas podría ser el más fácil de todos los controles de recursos en todos los servicios, porque es el más rutinizado, son partidas enormes, bastantes estándares, y las grandes compras, que son donde se gastan, tienen perfectamente una distribución identificable en el tiempo por razones, por causas, etcétera, en fin. Todo está rutinizado y está escrito, está en reglamentos, está en programas, etcétera. Por lo tanto, si se ejerciera o se hubiera ejercido efectivamente el control civil sobre la plata, siga la plata, como decía Iván Weissman, ¿no es cierto? Controle la plata, controle el dinero. Bueno, no tendríamos estos problemas, pero los civiles nunca, jamás le han controlado los gastos a los militares, nunca, no han querido. Desde el 2010 recién tenemos posibilidad de que la Contraloría General de la República audite fondos de las Fuerzas Armadas, y las auditorías internas son por rama. Entonces cada uno se arregla de una manera autónoma, son autónomas, como Eduardo Santos, que es uno de los grandes especialistas civiles en temas de presupuesto, ha dicho notoriamente, dice, ustedes nos dan la plata y nosotros hacemos como decimos, y ustedes, ¿no es cierto?, hacen como que nos mandan. Pero cuando las cosas salen de verdad, y el presidente pide estas cosas de verdad y lo hace sin conocimiento, porque no tiene por qué hacerlo tan públicamente, ni llamarle la atención, ni tratar de ganar puntos. Pero los ministros civiles han sido estos, Fernando. El punto que hace el general es súper importante, porque lo que está remarcando públicamente es el déficit de autoridad presidencial. Y eso en Chile es complejo, porque el sistema se organiza sobre el supuesto, ¿no?, de un presidencialismo sin discusión y sin contrapeso. Está en el pacto no escrito, ¿no?, que la autoridad del presidente es indiscutible, y por eso Jaime Aguirre, por ejemplo, invoca ese peso de autoridad de la presidencia, no del presidente, de la presidencia, para decir yo no me quedé sin piso para irme a TVN. Bueno, en este caso que lo haga un general de la Fuerza Aérea y que desnude al rey, que diga, oiga, usted está hablándome porque necesita reafirmar su autoridad, porque lo que está ocurriendo es que usted no tiene autoridad, y lo está confundiendo su autoridad con su popularidad. Es bien político el punto de fondo que hace el general Ortega, y que sí, efectivamente es evidente. Piñera elige esa cuña, le pegarle a la Fuerza Aérea para demostrar que su molestia o disgusto con las Fuerzas Armadas, y aquí con él no se van a hacer más cosas que contravengan los criterios de opinión pública respecto de transparencia, probidad, etcétera, etcétera. Entonces sí, lo que está ocurriendo más en Carabineros que en ninguna otra parte es eso, se está desgranando el choclo. Es decir, cuando se le quita el apoyo civil irrestricto a la policía para hacer y deshacer
a su antojo, y se la respalda públicamente en mentira, en abuso, en represiones, lo que viene adentro es un rebaraje del naipe. Y hay muchos que no van a estar dispuestos a seguir las reglas. Y también viene necesariamente, lo hablaba con un amigo el día sábado, una dispersión del poder interno. Es decir, muy probablemente vamos a asistir a un rato largo en que tengamos lotes en Carabineros. Lotes aliados a un sector, lotes aliados a otro, líderes caudillos, porque todo este episodio de Carabineros no solo ha debilitado la autoridad presidencial, sino sobre todo la autoridad del general director, que en el caso de el cuerpo de Carabineros era indiscutida, una organización piramidal. Ahora, todo esto parece muy un cuadro muy negro, pero yo estoy viendo que todo esto que ocurre es positivo, porque es necesariamente el fin de este ciclo en que la policía se deshacía con la anuencia del poder político civil. El anuncio de Piñera de que va a sacar al GOPE de la Araucanía el día sábado, hecho por el propio presidente, remarcando este tema de la impronta presidencial de nuestro sistema, incluso como opera en nuestro subconsciente como señal, no es el fin. Asistimos al principio del fin de varias cosas. Una, de la idea provinciana y estrecha de que el problema mapuche se soluciona de manera policial. El uso de la fuerza o el aumento de la fuerza es lo que mantiene a raya el problema. Despejada esa cuestión. Dos, la idea de que los policías pueden hacer y deshacer a su antojo y que al poder político le da lo mismo. Lo que está haciendo el presidente cuando dice fuera el golpe es decir, mi ministro del Interior no aguanta otro muerto. Políticamente no se sostiene con otro muerto encima. Entonces lo que estoy evitando es que haya otro muerto. Porque no me da para aguantar otro muerto en la Araucanía. Y entonces la noticia es positiva. Y como si esto no bastara, además se anuncia que el Instituto de Derechos Humanos va a ir a capacitar, a las policías, a los policías que están en la zona. Eso es una derrota del discurso histórico de la derecha, porque si bien es cierto, y algunos dicen, oye, este es el primer gobierno que intentó hacer un cambio efectivo de Carabineros. Puso un general director que en cuanto llegó y entró y limpió el alto mando y se la jugó por esto. Sí, es cierto, pero este también es el primer gobierno que hace uso desatado del discurso del terrorismo en la Araucanía, en la campaña. Y que enarbola las banderas de la mano dura sin mayores diferencias en relación a lo que era el discurso de la mano dura de Pinochet, por lo menos en términos públicos. Así fue en la campaña. Y entonces estamos asistiendo al fin también del discurso de la mano dura. Se acabó. Ya no es enarbolable por nadie. Si la derecha en el gobierno no puede sostener ese discurso, menos lo va a poder sostener un gobierno de otro signo. Entonces, sí hay cosas positivas que están pasando por debajo de la crisis. Y por eso sí son importantes las crisis y se necesitan. Yo tengo la impresión de que se puede mirar también desde otro ángulo. Un ángulo es que se está enfrentando un evento como se hace siempre en algunos gobiernos, y particularmente el gobierno anterior del presidente Piñera fue muy así, que no tenía líneas estratégicas para enfrentar las situaciones, sino que armaba equipos ad hoc para enfrentar eventos como si fuesen situaciones individuales. Y tú tratabas de controlar. No tenía línea política. Claro, tú tratabas de controlar el daño lo mínimo posible y ojalá que la cosa saliera bien. Y lo mismo con las cosas buenas. Los 33 se armó como si fuese un espectáculo extraordinario y eso le redundó en un alza muy alta, pero que le duró al primer pencazo que pasó posteriormente. Porque no tienes una línea de estratégica por donde transite la política, sino que son la suma de eventos individuales. Y, desgraciadamente, hay cosas que están pasando, por ejemplo, que revelan quizás lo contrario de lo que dices tú, Mirko, en el sentido de que el discurso de la mano dura y de la cosa antiterrorista, yo creo que puede perfectamente reflotar por dos razones. Una, por la misma razón que tú mencionaste de la debilidad de autoridad y la percepción de la gente de que el presidente dejó de tener autoridad. Esto que le plantea
el general Ortega, pero es clarísimo. Pero es que si no nos saca el golpe de la zona. Bueno, está bien, pero dice, mira, el presidente es un hombre muy ligado a las encuestas y cuando baja un par de puntos es una tragedia y vamos buscando alguna cosa que le pueda dar réditos rápido y le da a las Fuerzas Armadas porque no le pegan. No es justo, no me gusta que nos estén basureando. Te estoy hablando de un ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea recién, el anterior. Hablando como si estuviera en el mostrador en la clave. Exactamente, como usted ha mostrado la clave, como si fuera un civil común y corriente y hablándole a la máxima autoridad de la República. Usted es un señor que anda pensando en las encuestas y nada más. No, y ahí tú tienes que... Él no habla por él, él está hablando al nombre de los generales. Y por eso es que está en retiro y por lo tanto ha asumido todas las consecuencias que esto puede traer, que de hecho hasta ahora no se ha visto ninguna. Pero hay ciertas variables ambientales e internacionales que hacen que esa ola de dureza, esa ola de represión a todo lo que vuela como diferente, sea creciente, están muy aquí. ¿Qué es esto de que de pronto consideramos que la inmigración no es un derecho humano? Pero Si no es el ceder ante una de dos. Aquí hay una de dos, creo yo, y voy a tirarme con un full. Aquí hay una de dos. O le pidieron al gobierno de Chile de afuera que no votara, así, a la rápida, por llamada telefónica, tanto así que no sabía ni probablemente su canciller ni los parlamentarios que tenían que firmar el pacto en Marruecos, incluyendo Manuel José Sandón, que estaba allá y firmó el pacto migratorio, pensando que el gobierno de Chile lo apoyaba. O le llaman por teléfono y le dicen, presidente, métase acá, mira, estamos aquí, le cuento quiénes estamos detrás de esto. Está Bolsonaro, está aquí, está acá, está Trump, estoy yo, no se quede fuera porque si no está out. Y es una decisión que se toma en una fracción de segundo sin decirle ni preguntarle a nadie. O segundo, era algo que se estaba meditando y que por alguna razón patagüina y rara no se comunicó a nadie. Un desastre de Cancillería sin duda, pero como pocas han habido, pero también tiene que haber pasado por la decisión del presidente Piñera de cambiar esta lógica de considerar que el tipo de fenómeno referente a la inmigración que está en la Carta Nacional, en la Carta Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y donde dice que es un derecho humano, Chile con esta decisión Chile se mete a la órbita de los gobiernos de las derechas nacionalistas y xenófobas. Trump, Orbán en Hungría, el gobierno austriaco, etcétera. Pero con la diferencia de que ninguno de esos gobiernos tiene complejos en ser 100% facho. Entonces el gobierno está atrapado en la tesis de vamos a ser un poco fachos. Ni mucho ni muy poco. Y eso es el desfonde del político del gobierno, porque tú eres o no eres. Y con lo de la Araucanía queda claro que esa no es la respuesta de un gobierno sin complejos con el tema facho. Porque no puede, por la sensibilidad que tiene frente a las encuestas. Porque la ciudadanía fuera del electorado de la Araucanía en la región tiene otra percepción distinta del problema mapuche que quedó relevado. Entonces el gobierno está asistiendo al fin de su tesis. La tesis del gobierno, la línea política que le dio Chadwick, la que tú enunciabas, que había una línea política, es más o menos fachos. Es decir, que no se nos vayan los votos, pero no tanto para que la concertación nos critique. Y es lo que ocurrió con el pacto migratorio. Insulsa y Juan Gabriel Valdés salieron a pegarle con todo al gobierno. Y ni Insulsa ni Juan Gabriel Valdés son la Camila Vallejo en el Partido Comunista. No nos perdamos. Oye, Mirko, pero a ver, yo creo que ni tanto ni tampoco. ¿En qué sentido? Es decir, tú no puedes... En la caracterización de lo que hace el gobierno yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, el gobierno, y con Fernando, en el sentido de que el gobierno no tiene una línea, porque el presidente se comporta como un inversionista de ocasiones, es decir, yo invierto aquí porque hay una buena pasada, entonces anda buscando temas para gobernar. Y no se gobierna, si se gobierna con ciertas convicciones, ¿no es cierto?, que te permiten establecer líneas, porque hay cosas que maduran de inmediato y otras que maduran largo tiempo y tú tienes que armonizar. Y lo que ocurre en la Araucanía es que son puros espasmos. Son espasmos, o sea, metámosle fuerza, saquémosle fuerza, metámosle comando jungla. Es decir, yo nunca he visto
que sobre un escenario político que tú dominas totalmente desde el punto de vista de la adhesión política de la población. ¿Cuántos votos sacaron en la zona, en la región? 62%. 62%. Lo dijimos aquí al principio. Yo, no, a propósito del Comando Jungla, no entiendo cómo alguien se juega con una medida de esa naturaleza en el lugar donde maneja absolutamente todo, tiene la mayor representación. Y no llegaron con una compensación, con una balanza, con una montonera de plata o con lo que fuera, porque lo que tenemos es una sucesión de espasmos. Y lo que tenemos frente a las Fuerzas Armadas y a Carabineros es una sucesión de espasmos. Y resulta que el funcionamiento de esas instituciones no admite, no es lo mismo que subir o bajar la benzina o que ponerle no es lo mismo. Y entonces, cuando un general, ¿no es cierto?, que ha sido comandante en jefe de una rama, le miente al país, le miente al presidente, porque el presidente está equivocado, no debiera haber hecho lo que hizo públicamente, pero no es verdad que los militares se entrenan. Lo más costoso para mantener operativo a un piloto de guerra es darle las horas de vuelo que necesita. Y las horas de vuelo no son ceremonias, son de pilotos de combate. Y las horas de vuelo que la gente necesita, o los desplazamientos que necesita para mantener operativa la fuerza, son desplazamientos operativos. Y la cantidad de gente del GOPE que tú necesitas adentro de la Araucanía no la podés quitar de un día para otro, porque has estado administrando ese problema con fuerza. Y si tú le sacas toda la fuerza, produce al revés la sensación de triunfo, la sensación de abandono y la sensación de desgobierno. Hay cosas que suceden de un día para otro y otras cosas que suceden a través del tiempo. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el centralismo presidencialista de este país hace que de repente tienes un jugador de apuestas fuerte, pero que entra y sale, se cambia de mesa, se va para allá, se va para acá, y no tenéis un programa que te permita armonizar institucionalmente el país. Y eso es lo que tenemos. En estos momentos. Bueno, claro, tenemos... lo que tú haces es una lectura estratégica. Yo te la hago táctica. Lo que ocurre es que están ocurriendo dos fenómenos en paralelo. Por un lado, el progresivo decline de la popularidad del presidente del gobierno en las encuestas, y por otro, la falla de lo que era un lineamiento estratégico. Las encuestas son fotos, mira. Y lo que era, pero son decisivas para el propio gobierno, no para crear la realidad. Pero tú ves eso. Eso es un fenómeno que está ocurriendo. Oye, la encuesta del CEP, que no lo hemos tratado, pero la encuesta del CEP es un fenómeno del centralismo político, del ensimismamiento en Santiago. Bueno, pero crea realidad, comentamos política, no comentamos astrofísica. No, está bien, pero es una manera de mirar, porque es producto de una manera que tiene la prensa. Entonces al gobierno no le importan las encuestas. El gobierno no, es lo que está diciendo el general. Piñera se mueve por encuestas. Sí, las encuestas son un factor principalmente porque el presidente las releva mucho. Y las Fuerzas Armadas patalean cuando las controlan, cuando les controlan los gastos, cuando les cortan lo que quiero destacar es que paralelamente, si me dejas terminar, por el otro lado lo que está ocurriendo es que se está agotando la línea política que traía el gabinete político, y por lo tanto lo que queda expuesto es el gabinete político. En un mediano plazo, lo que va a quedar fuera de eso, si las cosas siguen así en esta dinámica, es el gabinete político y su jefe de gabinete, que mañana va a ser interpelado. Pero mira, Fernando entrevistó antes a un ministro que está en los océanos azules, como le gustaba decir a Frey. O sea, encontró un nicho, está hablando de lo que no habla nadie, de ordenamiento de la ciudad, está hablando de unas cosas nuevas que vale la pena escuchárselas. Y uno puede discutir y conversar e intercambiar con él. El resto... Bueno, invítalo a tomar café, pero estamos hablando del problema en la moneda, ¿cachai? No. Pero ese también es gabinete. Es gabinete también es decir, el presidente agarra sectores, agarra espasmos, ¿me entiendes? Está como un epiléptico. Tenemos que hacer una pequeña pausa y volvemos. Hora clave. 9 de la mañana.
Un minuto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. A las 4:30 de la tarde, tu salud es clave. Conversamos sobre los desafíos de la medicina y la salud en los tiempos de hoy. Definir qué es una buena muerte no es una tarea fácil. Uno de los fines de la medicina es ayudar a que la muerte ocurra en paz, de una manera digna. Ricardo Basáez, junto a los especialistas de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, indagan en los temas de salud que a ti te interesan. Cuando estamos hablando del trastorno es porque ya estamos con señales presentes de un desvío de lo que es normal. O sea, un niño a los 3 años ya es capaz de expresar sus ideas, es capaz de comunicarse, es capaz de interactuar con su papá o con su mamá a través del lenguaje oral. Tu salud es clave. Lunes y jueves a las 4:30 de la tarde por la 92.9. Somos información. Somos la clave. Estamos al aire con el mostrador en la clave. El hecho para montones de cosas es que no logra el gobierno a poco instalarse en el primer año y no teniendo la excusa ya de ser primerizo, digamos. Porque la frase que hizo el presidente y que me parecía razonable, he aprendido mucho del primer gobierno, tiene que ver con, a ver, nosotros no nos vamos a encontrar con cosas que no conocemos, ni cómo se hacen los decretos, ni cómo se distribuyen las instrucciones adentro del aparato público. Eso ya lo vivimos. Ahora sí, esta es la madre de todas las batallas y aquí tenemos la continuidad de 8 años. Y sin embargo, en el primer año de pronto se produce un desfonde por montones de razones en muchas áreas simultáneas, y lo más curioso, en áreas en que como las Fuerzas Armadas y de Carabineros, donde este gobierno ha sido particularmente celoso de mantener muy cerca. Ni hablar del... Yo creo que en algún momento va a haber que discutir la cosa de Cancillería, pero sí. Porque es una cosa, lo que pasó con respecto al pacto migratorio es de las cosas más extrañas que yo he visto, donde tú tienes parlamentarios de gobierno firmando el pacto migratorio en Marruecos y el gobierno de Chile diciendo que no. Pero no es tan raro, o sea, el gobierno tiene un caballito de batalla para las coyunturas adversas, que es poner inmigrantes arriba de los aviones y ponerlo en cámara y sacarlo. ¿Cómo se llama para sacar a los haitianos que quieren irse de Chile? Tiene un nombre feliz, o no sé. Retorno humanitario, claro. Bueno, o la expulsión de aquellos inmigrantes que llegaron en avión y en charter, que cometen delitos. Nadie ha investigado el negocio de estos tipos. Bueno, podemos poner una agencia de investigación de ese tema. Lo que te digo es que ese es el caballo de batalla. Entonces el gobierno no puede abrirse flancos con ese caballito de batalla que apunta su voto duro. Y por eso que la decisión se toma en la moneda, en la subsecretaría del Interior, ¿no? El que está llevando la política exterior en materia de migración, ya nos notificamos, es la subsecretaría de Interior, que es la que lleva logísticamente los temas migratorios.
Y por lo tanto el gobierno no puede sacarse ese as bajo la manga, independiente de lo que implique para la política exterior chilena, porque eso es una carta que se juega siempre con su base más dura de votantes, que le teme a los migrantes y en algunos casos es partidario del discurso del país cerrado. Bueno, en fin, eso lo conflictúa con la derecha liberal, eso, pero también ocurre lo otro que hemos dicho acá muchas veces en este programa. Ampuero no es el canciller, la moneda lleva la política exterior, ¿no? Particularmente los asesores de la ruleta, ¿no? Entonces, Ampuero es un decorado, ¿no? Además, su inexperiencia, lo dijo, no lo digo yo, lo dijo Juan Gabriel Valdés. Nunca habíamos visto una cancillería tan débil. Eso tiene que ver con la figura del canciller, que es funcional a ese diseño de que las decisiones relevantes de la política exterior se toman en el Palacio de la Moneda. Bueno, a mí me parece que, no sé, la opinión de la gente que ha estado involucrada en los temas de Haití, la de Juan Gabriel Valdés, por ejemplo, yo no sé si podría explicarnos, si sabe algo, el que fue jefe de la misión en Haití, no de Chile, sino de la ONU, si sabe algo del tráfico de inmigrantes, porque los que están retornando, esto que tú pones como paradigma, llegaron en aviones aquí a las 12, 3 de la mañana y llegaron por ciento. Y eso, un viaje organizado. Y alguien hizo el negocio. Y los que hicieron el negocio, a lo mejor son los mismos que están expulsando o viceversa. El negocio lo hizo el gobierno anterior y el gobierno actual lo que está haciendo es retornar las cosas a su lugar, ¿me entendí? No tiene que ver con... La cosa de Haití no tiene que ver con procesos migratorios, sino que es una cosa mucho más compleja. No, pero tiene que ver con procesos migratorios. Y la cosa del proceso migratorio en cuanto a la posición, en el tema migratorio. Yo de verdad creo que es positivo que haya en algún momento algo con qué parar, digo yo, una situación que se está haciendo insostenible dentro, que tú dejas entrar gente o generas inmigración sin poner las condiciones humanitarias de esa inmigración. Y entonces hay alguna manera, y es posible que haya sido el telefonazo que tú señalas, Fernando, decir, oiga, no firmen porque te quedáis fuera, pero además tiene un efecto positivo sobre el país porque nos obliga a discutir de un tema seriamente y ponerle condiciones a el proceso migratorio que está viviendo el país. El porque pacto es declarativo, no, el pacto no es obligatorio, el pacto es simbólico. Bueno, de hecho, no le impone a los estados... Todo el derecho internacional es simbólico. Algún tipo de normativa. Lo que ocurre, por ejemplo, es que los estados comunistas, los socialismos reales, impiden a sus ciudadanos emigrar o salir de los países por la teoría de que invierten mucho, invierten todos sus recursos en ellos, en salud, en educación, para que después se vayan. Entonces, nos igualamos al no reconocer la migración como un derecho humano a los estados comunistas, los socialismos reales. Entonces, pero para el gobierno el tema tiene que ver con señales políticas a nivel comunicacional. Por eso se resta del pacto migratorio, no porque le reste facultades, sino porque se abre un flanco para tener que explicar cosas ante su base electoral, ante la gente que sigue a Kast. Pero mira, si quieres hacerlo enredado, lo puedes hacer de la manera que lo hizo el gobierno, es decir, con unos parlamentarios que van y firman un acuerdo y con una cancillería ausente y con una decisión de gobierno que se anuncia a través de las autoridades policiales interiores, porque no hay que olvidarse que el subsecretario, el jefe de la policía, el jefe civil de la policía o de todas las policías y del orden público interno. Yo creo que de verdad aquí hay en los espasmos que está teniendo el gobierno respecto de la manera de hacer o de administrar el Estado. Mañana es otro tema, mañana puede ser, qué sé yo, el triángulo terrestre, nos falta la resolución sobre el Silala con Argentina y los viejitos, los abuelitos de siempre van a llegar a hacernos recomendaciones, José Miguel Insulza, Juan Gabriel Valdés o la Concertación, que no hizo nada durante 25 años sobre este tema. Insulza son un voto para el gobierno en el Senado.
Está enfrentando a un voto en el que tiene el gobierno para proyectos. Hoy día la política está cruzada, Mirko, y tú lo sabes perfectamente. O sea, la política no es... Hay ciertas cosas que a mi modo de ver confunden todo esto, y por eso es que yo pienso que esto puede haber sido una situación absolutamente de último minuto. Claro. Así, alguien que le pide el favor. Improvisación. En inglés o en qué sé yo, en francés. O en turco, o en, qué sé yo, húngaro. Pero después hay un subsecretario que se manda la frase de que si es que la migración fuera un derecho humano no habría fronteras, dice. Y es la premisa liberal por excelencia. Pero que eso revela una ignorancia gigantesca. Y perdónenme decir un minuto la cosa. Las fronteras en el mundo no son construidas porque hay inmigración. Son construidas porque hay propiedad privada. Es un derivado de la propiedad privada, la frontera. De la reja a la casa. De la reja de la casa. Que antes la tenía por dinastía un rey o reino que fijaba las rejas y sus límites y decía: esto es mío. Y yo de aquí, dentro de este territorio, dispongo lo que sea. Y eso después, posteriormente, a raíz de los cambios en Francia y toda la llegada a la democracia, se transforma de propiedad privada del soberano a soberanía ciudadana. Pero esa es una derivación de la propiedad privada, no es una derivación de la inmigración. No se crearon las fronteras para que los de allá no pasaran para acá. Se crearon las fronteras para decirte a ti: oye, esto, si tú quieres, vienes para acá, pero acá esto es mío. Y tú tocas aquí y eres mío. Y a través de todo tipo de cosas tú aumentabas la lógica de la propiedad privada por las guerras. Anexabas territorio, generabas una cierta dibujo nuevo en los mapas y traspasabas a aquello tu sentido de propiedad territorial, que era una derivación de aquello divino que era la propiedad del rey, históricamente hablando, o el emperador. No tiene nada que ver con la inmigración. Las inmigraciones no son las que crean las fronteras. Las fronteras fueron creadas, digamos, por intereses patrimoniales de personas que eran reyes absolutos y que posteriormente derivaron en por el patrimonio de soberanías de países. Y el desarrollo de los sistemas de transporte, la globalización de la economía y toda esa cuestión. Así que se diga una cosa como esa me parecía patético. ¿Cómo va a estar en peligro la frontera de Chile porque llegan inmigrantes? Complica mucho al mundo liberal, a la gente Bópoli, a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, ni hablar. O sea, hay una gran columna sobre la inmigración y cómo la agenda liberal debe ser pro inmigración de el epítome el niño símbolo de todo este mundo, que es Mario Vargas Llosa. Tiene una columna que se llama Los pies de Fataumata. Yo se la daba a leer a mis alumnos en clase de periodismo en la universidad, porque él hace, a partir del caso de una inmigrante africana en Barcelona, un alegato sobre por qué la inmigración debe ser una bandera de lucha del mundo liberal. Es parte de los derechos humanos para moverse en busca de mejores situaciones, que son las inmigraciones las que han generado los grandes movimientos económicos y políticos en la historia de la humanidad. Una columna profundamente ilustrada. Uno podría tener matices con ese punto de vista, pero cito a Vargas Llosa porque es un referente del presidente, ¿no? Y de la ruleta y de toda esa gente, y lo invitan acá para vestirse de liberales cuando corresponde. Pero mira, yo insisto con una cosa: no hay que distinguir grueso de delgado. O sea, uno de lo que está haciendo el gobierno es resolver por la vía de la prohibición o por la vía del negacionismo, como quiera llamarse la actitud que ha tomado, la decisión que ha tomado, sobre estatus inmigratorio, que es una cosa que el país necesita discutir y que estaba discutiendo. Ahora, para hacerse coherente, siguiendo el razonamiento tuyo, Mirko, para hacerse coherente habría hecho entonces esta decisión de último momento, no pensada, etcétera, es decir, no me adhiero al pacto, ¿no es cierto?, para dar una señal sobre lo que yo estoy pensando sobre el proceso inmigratorio. No quiero que me critiquen, no quiero que mi base de apoyo me critique.
lo van a seguir criticando en la medida que el estatus inmigratorio de lo que ya se ha producido está ahí. Vayan a verlo. Hay barrios completos, viejos, que están entregados prácticamente a la expoliación de los inmigrantes, a la inseguridad que genera, que son territorios donde no quiere ya Carabineros además entrar con las crisis que tiene internas. Tenemos una crisis de administración de la ciudad por bolsones. Por eso es interesante lo que está hablando Monker, o lo que habló Monker en la mañana, porque es una manera de preocuparse del hábitat para facilitar el despliegue de otras políticas en los sectores, políticas de servicio, políticas de seguridad, etcétera. Y hablar de integración en una ciudad con fuerte, o en un país con fuerte tendencia a la segregación, no es poca cosa. Pero lo que yo creo es que de verdad el estatus inmigratorio de Chile es una política indefinida. Lo que ha hecho el gobierno es muy negativo desde el punto de vista de los valores o de la simbología en general sobre derechos humanos y estas cosas, pero va a tener de alguna manera que resolver o ponerle punto o ponerle mayor consistencia a lo que va a hacer en política inmigratoria, porque esto de estar devolviendo aviones en gestiones humanitarias llenas de gente que vino acá buscando, tiene más impacto, Mirko, desde el punto de vista del manejo de lo que es la política de derechos humanos, de que pongáis un avión gratis para que se vayan los que vinieron pagando seguramente ese negocio, y revestir eso de acción humanitaria tiene más impacto cultural negativo que el que tiene quedarse chantete en la firma del acuerdo, que por lo demás, como tú dices, no es obligatorio. No sé. Mira, en torno al pacto migratorio se van a decir bastantes cosas. Probablemente mucha gente va a aprender, digamos, a poner Wikipedia por último para ver de qué se trata el pacto migratorio. Pero más que eso, es un pacto que Chile había lo había iniciado, lo había un poco como Escazú. El pacto medioambiental latinoamericano, donde Chile y Costa Rica eran los guaripolas de aquello, habían creado esta instancia para poder hacerlo, y cuando llega la hora de firmar, Chile se resta. Y las razones por las que se resta, yo lo repito, no son razones, creo yo, individuales chilenas. Ahí hay una operación mayor que significa... no lo estoy diciendo en términos conspirativos, no, que es una operación que uno mira y dice: los socios con los que queremos estar no miran bien si nosotros estamos firmando este pacto. Y por lo tanto, no firmamos el pacto. Aunque creamos que es lo que correspondía y lo hayamos nosotros jineteado. Eso es más preocupante, porque que tú te declares títere a priori de un tercero es más preocupante a que tú seas el gallo díscolo, pero siguiendo tus ideas. Y lo único que tenemos que ver ahora es quién es el que maneja los hilos de la marioneta. Yo creo que es interesante el punto que pone Fernando, pero en Realpolitik los países no tienen interés, no tienen amigos, sino que tienen intereses. Esa es la verdad. Y la verdad es que la situación migratoria en Chile es grave. Es grave porque hemos creado una bolsa, un bolsón de cosas, y entonces lo que estamos tratando de hacer es abrir la llave, y los famosos viajecitos a Haití con los tipos que devuelven es una llave de expulsión. Y entonces, si tú dejas entrar, tienes que hacerte cargo de lo que eso significa. Incluso es más, si has organizado esos viajes, viajes perfectamente organizados, y entonces son decisiones que hay que tomar y que son tan duras como la de controlarle la plata a los militares, ¿me entendí? Entonces, ahora, la manera como se hace, Fernando, estoy de acuerdo contigo. La manera como se hace. Pero el país tiene incluso hay mecanismos, ¿me entiendes? Tú puedes firmar con objeciones. Y puede generar indicaciones para cambiar. Generar indicaciones. Entonces, yo me inclino por tu tesis precisamente por eso, porque si se hubiera estado pensando
estarían puestas esas objeciones. No nos gusta esto, no nos gusta esto, no nos gusta esto. Modifiquemos este punto. O en esta parte no voy a aplicar el acuerdo. Pero estamos todos de acuerdo, ¿no? Porque esa es una premisa de que el factor comunicacional es el que más le importa al gobierno, ¿o no? Si no, cualquier conversación es estéril. O sea, el factor cómo se ve esto es lo que el gobierno primero considera como relevante desde el punto de vista de una medida o decisión. Yo yo en este caso particular de los migrantes, no tengo claro que sea más popular el restarse del pacto migratorio. Yo creo que el pacto migratorio o restarse del pacto migratorio es una estrategia y una táctica urdida por determinados países que quieren que no haya pacto migratorio. Yo tengo otra. Y yo creo que buscan aliados y le dicen, si usted quiere parecerse a nosotros alguna vez, si usted quiere ser, tiene que aceptar ser mi marioneta durante un tiempo en esta Yo situación. creo que es tan simple como que el gobierno el sábado sabe que se echó una parte de su electorado y su sector encima, como efectivamente ocurrió a nivel de declaraciones al sacar al GOPE a la Araucanía, y ahora no tiene línea de crédito para seguir perforando en esa base de apoyo con ninguna medida que pueda parecer algo distinto del mensaje que el gobierno quiere mandar. Mira, una es cosa... decir, va así, una y otra, se va autoempatando, se va neteando el gobierno respecto de su estrategia central, que es no perder a su base de apoyo de votantes a los sectores, a los votantes de derecha. Oye, pero un dato que a mí me parece importante ponerlo en la mesa por lo que decía Fernando. Es decir, yo creo que la parte más cerca, siempre ha sido así, por lo demás, culturalmente, la parte más cerca de África es Brasil. ¿Ah? Tú veías grupos africanos en Brasil que no veías en París. Tourecunda, o en fin, grupos de música, en fin. Y yo creo que Brasil está más cerca de África desde el punto de vista físico, habiendo más distancia, que África de Europa, por las barreras hoy día que hay, etcétera. Y entonces una migración africana a Brasil sí es esperable. Porque lo que se está produciendo en materia migratoria en general son movimientos nómadas altos, muy grandes. África se ha transformado en una mixtura de estacionamiento de hábitat y de movimiento nómada. O sea, campamentos que se arman, es como se pobló el norte brasileño. El norte brasileño, Jorge Amado lo relata en algunas novelas, ¿no es cierto? El nordeste brasileño se formaban y desaparecían pueblos, y las migraciones duraban decenas de años, generaciones de familias para llegar a Sao Paulo, para llegar a Río, del nordeste. Bueno, eso también está revertiendo hacia mí. Por eso los estatus migratorios son tan importantes, que los países tengan estatus migratorios, porque en la globalización este va a ser un fenómeno general. Y por lo tanto no es tan importante, en mi opinión, el pacto, como sí es importante que los países se doten de instrumentos racionales a su política y a su administración interior. Dicho lo cual, de todas maneras, nos deja subsistente la idea de que lo que hizo Chile, de descolocar a sus parlamentarios y de tomar, es una decisión por otro, y no una decisión por Oye, otro. la decisión se tomó el fin de semana. Sí, acá. ¿Y qué es lo que pasó el fin de semana? Se anunció el retiro del GOPE en la Araucanía. Sí, no, está bien, pero yo creo que esta cuestión es una cosa externa, y creo que hay países, llámalo así, para ponerlo... Hay países que tienen más niveles de integridad que otros, y otros son migajeros. Pero, mira, Y yo creo que lo que le estaban pidiendo a Chile es que, mira, por un ratito recoge las migajas que te dejo. Fernando, ¿cómo interpretas tú? Es una pregunta, ¿no? ¿Cómo interpretas en este círculo, en estas circunstancias, el tremendo proceso migratorio, estas columnas de que salieron de Honduras con destino a Estados Unidos? Es decir, son movimientos mayores. Sí, Estamos claro. llegando a una etapa de movimientos mayores. Y si que la tesis de los 700 científicos en el último informe de calentamiento global es correcta, esto tiende a aumentar, porque los lugares de donde se están
de donde están huyendo son los que se calientan más. El fin del Estado-Nación. Claro, y por lo tanto esas personas no están escapando de ahí porque solamente no tienen comida, están escapando de ahí porque se mueren si se quedan ahí. Y no hay ninguna cosa. Es como, no sé, alguien me decía el otro día, una semilla es la base del árbol. Y yo dije, no, planta una semilla en el desierto de álamo, a ver si te sale. Esa frase es como del maestro Kung Fu. Claro. No, pues planta una semilla, claro. Planta una semilla en el desierto a ver si te sale. No, pues tú requieres necesariamente de dotar a esa semilla de un cierto nicho, como dice Humberto Maturana, de un cierto nicho alrededor que tiene agua, que tiene tierra propia, que tiene, para que efectivamente se convierta en. Si es que esa semilla, esa población no tiene esas condiciones, se muere, deja de existir literalmente. Y todas las personas del mundo, no importa si son ricas o pobres, enfrentadas a una situación donde la alternativa es morirse aquí o moverse para tratar de generar más vida, se van a mover. Es como si se acabaran los Negroni en Santiago, tú tendrías que moverte. Yo tendría que moverme rápidamente a Little Italy en Nueva York. Sin duda. Pero mira, me recuerda mucho la discusión de... Hay una película buenísima sudafricana que se llama Distrito 9. Sí, claro, pero es futurista, de ciencia ficción. Claro, sí. Ciencia ficción, y entonces donde aparece una población callampa producto de una nave que llegó, que eran unos habitantes tremendamente inteligentes, de mucha desarrollo tecnológico, etcétera, pero que se transforman en nada. Eran una especie de langostinos, de camarones, en fin. Lo que yo quiero decir es que tú de repente puedes decidir, mira, tengo tales condiciones para habitar el desierto. ¿Quién se quiere venir? No sé. Bueno, como Bajos de Mena. Pero si es que eso es Bajos de Mena. Ustedes lo recordaban. Váyanse a morir allá, le hacemos unas casas y se mueren allá. Los metieron en camiones, los sacaron y los cambiaron de regiones. Ese era el proceso migratorio forzado interno. Eso era crear verdaderos campos de concentración. Eso fue lo que ocurrió. Bueno, hoy día tú tienes un movimiento absolutamente con el desarrollo de las comunicaciones, etcétera. ¿Cuánto te demoras en llegar a Japón? Y cuando Pinochet creó la Pintana, para sacar a la gente del barrio, a los pobladores del barrio alto. Bueno, y este gobierno acaba de hacer un símbolo, ¿no es cierto? Un símbolo, botar la muralla de la legua de emergencia. Subrayo la palabra emergencia. Eso lo dejamos para mañana. Gracias. No. Actualidad con ojo crítico. Información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave.